Hechos capítulo 6, 28, hasta el capítulo 7, versículo 1 al 13. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echaron su vara delante de Faraón, de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Señor, en esta mañana te doy gracias por este tiempo que tú nos das. Qué privilegio tan grande, mi Dios, es poder reunirnos en un lugar como este, para escuchar con libertad y con abierta voz tu palabra. Qué privilegio tan grande es el hecho que no tenemos que estar escondidos, hablar bajo, cantar escondidas con voz, con un sonido tan bajo que no puede escuchar ni siquiera la persona que está a un lado por temor a persecución o represalias. Te damos gracias porque aún en nuestro país hay libertad de culto. Gracias porque hoy podemos venir y escuchar tu palabra, Señor, con esa libertad preciosa. En esta mañana, Señor, yo te quiero rogar, primeramente, Señor, que perdones nuestros pecados. El pecado lo que hace es que nos insensibiliza el corazón, nos endurece, no nos permite ver las grandes verdades de tu palabra. Se acostumbra el corazón a las grandes y preciosas maravillas que tú has hecho en nosotros. Nos acostumbramos tanto a saber que somos salvos, nos acostumbramos tanto a saber que tú eres un Dios poderoso, que para nosotros eso ya no es trascendente. Pero eso es cuando nuestro corazón se ha endurecido, cuando nuestro corazón se ha acostumbrado de una manera errónea a escuchar estas grandes verdades. Perdónanos, porque si nuestro pecado está delante de ti, el Espíritu Santo se contrista y no puede obrar de una manera especial, no puede obrar con esa libertad. En segundo lugar, Señor, yo te pido y te ruego que trabajes en la mente, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra permee nuestras vidas, que tu palabra nos exhorte, nos lleve a la reflexión, pero también nos lleve, Señor, a el gozo de poder vivir la vida cristiana aún en este tiempo. Que a través de esta verdad que vamos a aprender, que vamos a estudiar, podamos salir edificados, podamos salir contentos, gozosos, con deseos de seguir sirviéndote, de seguir adorándote, Señor, sabiendo que Padre Celestial,
somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y por último, te doy gracias por este tiempo, Señor, de poder estar aquí. Y te doy gracias también por darle a mi esposa y a mí un año más de matrimonio. Gracias por tu gracia, tu favor inmerecido. Ahora te pido en este día una última petición. Si hay alguien aquí que no ha sido salvo, que hoy sea el día de su salvación. No importa cuántos años esté aquí. No importa qué tan acostumbrado esté a oír el Evangelio. Que no endurezca su corazón como Faraón lo hizo. A ti la honra y la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, Jesús estaba con sus discípulos y contó lo que algunos llaman parábola. Sin embargo, hermanos, en ese punto no estoy de acuerdo que sea una parábola, porque las parábolas no incluyen nombres propios. Esta historia sí contiene un nombre propio. Pero Cristo contó una historia acerca de un hombre llamado Lázaro. Lázaro era un hombre que dice la Biblia que era un mendigo que estaba sentado a los pies de la mesa de un hombre rico. Y dice la palabra del Señor que Lázaro tenía tanta hambre que ansiaba saciarse y comer las migajas que caían de la mesa del amo, pero nadie le daba. Y ahí está otro personaje llamado el rico. Se le apoda así, no hay nombre propio, simplemente la Biblia nos relata que era un hombre poderoso y un hombre rico. En esa historia dice la palabra de Dios que los dos murieron. Cristo narra que los dos partieron y que Lázaro fue recibido en el seno de Abraham, en un lugar de reposo, y Lázaro fue echado a un lugar de tormento. Y que estando este hombre dentro del lugar de tormento, exclamaba a gran voz diciendo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dice: no puede ninguna persona de aquí pasar allá, ni de allá pueden pasar acá. Resignado, el rico le dice a Abraham: bueno, Abraham, manda a Lázaro, es decir, resucita a Lázaro, y que Lázaro resucitado vaya a mis hermanos y les testifique, porque tengo 5 hermanos que necesitan escuchar. Abraham dice algo interesante: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero el rico, inconforme con la respuesta de Abraham, le dijo: no, padre Abraham, mira, si alguien se levantara de los muertos, si alguien hiciera una obra sobrenatural, mis hermanos creerían. Y Abraham le dice a este rico: ni siquiera, aunque los muertos resuciten, si no escuchan a Abraham, a Moisés y a los profetas, entonces tampoco se van a persuadir si alguien se levantara de los muertos. El ser humano, a través de la historia, sobre todo aquellos que se autodenominan ateos, creen que necesitan obras grandes o milagros o señales grandes para ver o comprobar la existencia de Dios. Creemos que si Dios hace algo sobrenatural, sobrehumano, la gente se convertiría más fácil. Pero mis hermanos, cuando el corazón del hombre ya está duro, aún sea lo más sobrenatural que sea, el corazón de ese hombre no se va a convertir. Y el ejemplo más vivo de esto que estoy diciendo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en la tierra, Él hizo grandes milagros, hizo prodigios, sanó enfermos, levantó cojos, resucitó muertos. Y dio la señal más grande en la historia de la humanidad. Una señal que ni la medicina, ni la ciencia, ni los avances tecnológicos en los futuros años, ni en los eternos años, podría replicar siquiera una sola vez. La señal más grande que el mundo tiene de que Dios es poderoso, de que Dios existe, es que Cristo Jesús ha resucitado entre los muertos. Esa es la señal más grande.
Es la única señal que podemos constatar que nadie puede replicar y nadie puede imitar. Un hombre no puede levantarse entre los muertos, solo Cristo pudo hacerlo. Y dice la Biblia que los que están en Cristo un día resucitarán con Él. Hermanos, pensamos que el mundo se persuadiría si algo sobrenatural pasara. Pero vemos en esta historia, hermanos, que cosas sobrenaturales empezarán a pasar y el corazón de Faraón no va a regresar o no va a persuadirse para obedecer a Dios. Vamos a empezar a ver en estas porciones de la Biblia de aquí en adelante que Dios va a empezar a mostrar su poder, sus grandes maravillas, su gloria a través de plagas, a través de diferentes aspectos, hermanos, que tiene que ver con lo sobrenatural. Y el corazón de Faraón, en vez de convertirse, se endureció más y se endureció más. Mis amados hermanos, no necesitamos una vara para poder mostrarle al mundo su poder. No necesitamos que Dios haga algo sobrenatural en el planeta para mostrar su poder. Su poder se muestra a través del evangelio que transforma vidas. A través del evangelio usted y yo podemos ver el poder de Dios para salvación. Y qué milagro más grande hay en la tierra que un hombre que estaba destinado al infierno, un hombre, una mujer que estaba condenado por sus pecados, el día de mañana puede escuchar de la voz de Dios decir: justificado por la fe, eres salvo, eres acepto para con Dios. Qué milagro más grande que ese queremos para darnos cuenta que el poder de Dios es tan grande. Dios va a mostrar su poder a Faraón. Y a partir de aquí, hermanos, Faraón y los egipcios verán cosas grandes para que Dios pueda ser conocido por medio de ellos. Y el tema, hermanos, que vamos a estar viendo hoy es la vara de Dios, una señal de su poder. Algo tan insignificante como una vara. Algo tan insignificante como un bastón de madera. Dios usaría una vara sencilla en las manos de un hombre sencillo para mostrar su gran poder. No es el instrumento lo que hace maravillas. No es el instrumento, el elemento lo que hace que la gente se persuada. No es la capacidad de nosotros lo que harán que el mundo se convenza. Es el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es el poder de Dios usando una vara. Algo insignificante para el mundo, algo que no tiene valor para la sociedad, pero para Dios, todo lo que toca Dios lo hace valioso y lo hace importante. En esta porción vamos a ver, hermanos, la obediencia de Moisés para ir con Faraón una vez más. ¿Recuerda usted el capítulo pasado? Faraón se negó a dejar ir al pueblo, la primera de muchas veces. Posteriormente, Moisés ve cómo les incrementa las cargas al pueblo. El pueblo empieza a sufrir porque ya no les dan paja para hacer ladrillo. Empiezan a cargarles más el trabajo. Los israelitas se quejan. Su fe se empieza a perder, mengua. Van con Moisés, le reclaman, le dicen: Moisés, tú nos prometiste sacarlos y ahora nos has hecho abominables. Nos has llevado y nos has puesto la espada en el cuello para que ellos nos maten. Y Moisés hace su primera oración a Dios y le dice: Señor, ¿qué está pasando? Señor, las cosas no están saliendo como yo las imaginé. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, esto yo te lo había advertido a ti. Yo te dije que Faraón no los dejará ir, pero regrésate a los hijos de Israel y diles que yo estoy con ellos. Yo voy a hacer señales, prodigios, maravillas, cosas tan grandes que todos los egipcios, Faraón mismo y todas las naciones de la tierra sabrán que yo soy Jehová. Lamentablemente los hijos de Israel, vimos la semana pasada cómo terminó la historia, no creyeron. Y una vez más Dios va a motivar a Moisés y le dice a Moisés una vez más: Moisés, necesito que vayas y le hables a Faraón. Yo voy a hacer algo grande.
Pero esta ocasión ya no va a ser como la primera ocasión. Ahora Moisés va a ser la primera obra de Dios. Va a mostrarle a Faraón el poder de Dios a través de diversas señales, que son lo que vamos a ver como el inicio o el comienzo de las plagas. Ahora Egipto, ahora Faraón, van a conocer el poder de Dios a través de sus juicios. Hermanos queridos, el día menos pensado, el día que nosotros no tenemos idea de cuándo será, solo Dios lo sabe, el día que nosotros no nos imaginamos, el Señor mostrará su poder a través de grandes y poderosos juicios en la tierra. Un día Él se dará a conocer a todas las naciones. Lamentablemente, será demasiado tarde para ellos, porque conocerán al juez justo, a un juez implacable, y ya no habrá lugar para la misericordia. El periodo de la gracia terminó. El Espíritu Santo acabó su obra. Y vamos a ver en esta historia, hermanos, cómo Dios empieza a mostrarle su poder a las naciones a través de una simple vara. Vamos a ver dos escenas sencillas. En primer lugar, vamos a ver una señal pedida. Vea lo que dice versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: muestren milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues a Moisés y a Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Aquí estamos viendo la primer señal que le fue pedida a Moisés y a Aarón. Dice Dios: ve, vas a ir a Faraón, y si Faraón te dice: dame una señal, dame un milagro, dame algo, muéstrame una obra maravillosa, algo que me deje impresionado, o algo que me haga creer que el Dios que ustedes dicen tener tiene poder y que Él los está mandando. Y vemos en esta historia que Dios le dice a Moisés: toma la vara, dásela a Aarón y dile a Aarón que la eche a la tierra, y esa vara se va a convertir en una culebra. Ahora quiero que me acompañes, hermanos, capítulo 7, versículo número 29. Porque quiero que usted vea, hermanos, por qué Dios le dice a Moisés y a Aarón que tiren esa vara. ¿Por qué necesitaban esa señal? Mira lo que dice capítulo 6 de Éxodo, versículo 29, y vamos a brincarnos al 7 en delante. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Señor: aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Vea lo que dice Moisés. Moisés le argumenta a Dios y le dice: Señor, ¿cómo Faraón me va a creer? Yo no tengo la capacidad para persuadirlo. Ya intenté una vez y les aumentó las cargas a los hijos de Israel. Otra vez me mandas que vaya con él, pero yo soy torpe de labios, soy torpe de lengua. ¿Cómo me va a escuchar él a mí? Vea lo que dice verso 1 del 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he puesto, o yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero aquí está el propósito de Dios, hermanos. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré la tierra de Egipto. ¿Qué va a hacer en la tierra de Egipto? Mis señales, maravillas. Dios va a dar a conocer su poder. Versículo 4. Pero Faraón no los oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Vea que ellos fueron a escuchar la voz de Dios y Dios les dijo: vayan y ustedes van a hacer señales y prodigios, van a hacer grandes maravillas, pero va a haber algo que los va a distinguir. Faraón no va a creer aún así. Y hermanos amados, esto es lo que Moisés y Aarón tenían que entender, que Faraón no se iba a persuadir aún con las señales que ellos iban a hacer.
Su corazón endurecido era parte del plan soberano de Dios para esta nación. Dios iba a tratar con el corazón de Faraón, y a través de la maldad de Faraón, a través de la obstinación de Faraón, a través de su dureza de corazón, Dios iba a mostrar su gran poder y su gran obra. Y de todas maneras, con la cooperación de Faraón y sin la cooperación de Faraón, Israel iba a salir. ¿Y sabe por qué, hermanos, Israel iba a salir? Porque Dios lo dijo, porque Dios lo prometió, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Con el mundo, sin el mundo, la obra de Dios se va a hacer. Su obra se verá y el mundo la conocerá, con o sin su creencia, con o sin su fe, con o sin su arrepentimiento. El mundo verá las grandes maravillas de Dios en la tierra. Y Dios se quería dar a conocer a ellos, y le advierte a Moisés que va a haber oposición. Sí, va a haber. No va a ser fácil, pero nuestro trabajo no es los resultados, hermanos amados. ¿Sí está escuchando, hermano? No, de nosotros no dependen los resultados, de nosotros depende la obediencia a lo que se nos manda a hacer. El que cambia, el que transforma, el que persuade, el que redarguye, el que hace que el pecador se convierta, es el Espíritu Santo de Dios, nosotros no. Pero Él nos ha mandado a hacer algo. Ahora mira lo que dice verso 8 al 10, como leímos ahorita. Dios le dice a Moisés: ya no vayan a Faraón con palabras, lleva la vara. Ahora, hermanos, esa vara fue la misma vara que Dios le había dicho a Moisés que echara delante de los israelitas para que le creyeran. No vamos a ir por tiempo, pero en Éxodo 4 vemos cuando Dios en medio de la zarza le habla a Moisés y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice: pues tengo una vara, échala al suelo. Y esa vara Moisés la echa al suelo y se vuelve una serpiente, una culebra. Y dice que este animal empieza a perseguir a Moisés, y entonces Moisés huye de él por miedo. Y Dios le dice: agárralo por la cola. Y cuando lo toma, esta culebra se vuelve a convertir en una vara. Es esta vara la que Moisés y Aarón van a tener. Y en nuestro estudio que veremos en las siguientes semanas, es la vara que van a tener, con la cual Dios va a hacer grandes milagros y grandes prodigios. Pero mis hermanos, esta vara no tenía absolutamente nada especial. Era un bastón para guiar rebaño. Los pastores de oveja la usaban para guiar al rebaño, para dirigirlo. No era algo sobrenatural. No era una especie de lámpara o algo que tuviera algún valor que pudiéramos decir: mira, esto es algo que tiene un peso o capacidades. Era una vara sencilla de madera, como la que cualquier pastor de una oveja pudiera tener. Esta vara no tiene nada especial. No es porque Moisés la porta, no es porque Aarón la va a aventar, no es porque esta vara fue recogida de los lugares celestiales o que vino del cielo, sino que lo que hace especial esta vara es que Dios va a usar una vara insignificante para mostrar su poder. Y que a través de una vara sería el instrumento que Dios usaría para mostrarle a toda una nación completa que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Mis hermanos, no importa que delante del mundo tú y yo seamos insignificantes. No importa que tú y yo delante del mundo parezcamos personas que no tienen nada importante que hacer, o que seamos personas que no tienen algo especial. Lo que no es lo especial del hombre. Y mira, hermanos, escuche. A veces idolatramos a personas que están detrás de este púlpito, que tienen grandes ministerios, y yo agradezco a Dios y doy gracias a Dios por hombres que han influido en la iglesia a lo largo de la historia, que Dios ha usado, que han hecho cosas grandes aquí en la tierra y que han dejado hasta cierto punto un legado. Pero ¿sabe qué? No es la grandeza de esos hombres, no es la capacidad de esos hombres, no es su talento, no son sus habilidades, no son sus grados de estudio, no son lo que ellos fueron cuando eran pequeños, sino que esos hombres eran como una vara insignificante. Eran hombres débiles como tú y como yo, enfermizos, con problemas, con debilidades, con pecados, pero que cuando una vara, un hombre insignificante se pone en las manos de Dios, es el poder de Dios en ese instrumento. Mis hermanos, tú y yo podemos ser una vara en las manos de Dios, algo insignificante en las manos de un Dios fuerte.
Y tú y yo no sabemos las cosas tan grandes que Dios puede hacer en nuestras vidas con solo ponernos en su mano. No es la espada, no es el ejército, es su espíritu. Y Dios le dice a Moisés, toma este instrumentito sencillo, te vas a presentar a Faraón, se lo vas a dar a Aarón. Recuerda que Aarón habla por Moisés y Aarón lo va a echar. Yo me encargo del resto, tú solo aviéntala, yo me encargo del resto. Y vemos que esta vara se transforma en una culebra. Ahora, este animal, cuando habla de culebra o de serpiente aquí, habla de un animal algo grande. Habla de un reptil grande. No se nos dice un tamaño específico, pero es un animal que hasta cierto punto tiene algo distinto a los otros animales. Sin embargo, tampoco era lo especial de la serpiente, sino de quién dijo o quién estaba obrando detrás de todas estas cosas. Pero empieza a haber un problema aquí. Vemos en el versículo número 11, por favor. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí vemos un problema en esta escena. Los israelíes, al igual que la vara de Moisés o la vara de Aarón, que realmente en la Biblia se describe que es la vara de Dios, vemos que ellos también hacen exactamente lo mismo. Ellos también agarran sus varas, las avientan y aparentemente también se convierten en culebras. Y aparentemente Faraón dice, ya ven, ¿qué diferencia hay entre el Dios de Israel y los dioses que nosotros adoramos? Estos hombres pretendieron que podían hacer las mismas cosas que Dios hizo. Ahora, el concepto que tenían los egipcios de sí mismos era muy alto. Faraón se sentía un dios. Faraón se sentía y se declaraba ser un dios y estar poseído, controlado por el poder o los dioses de sus antepasados. Ellos se creían ser dioses en la tierra. Y vemos que estos hechiceros, él habla a sus hechiceros y a sus sabios y les dice, bueno, miren, aquí estamos viendo a un hombre que nos aventó una vara, que se volvió culebra, vengan también por favor. Y dice que ellos también avientan sus varas y se convierten en serpientes también. Ahora, hermanos, indagando un poquito en esto, ¿realmente esas varas también se convirtieron en serpientes? ¿Realmente el diablo tiene la misma capacidad de poder que Dios tiene? El comentarista Jameson Fawcett Brown dice lo siguiente respecto a este texto. Los hechiceros de Egipto en tiempos modernos, hace mucho tiempo, han sido reconocidos como expertos famosos en la actividad de encantar culebras, y particularmente al presionar la nuca del cuello pueden guiarlas a una clase de catalepsia, lo cual las hace rígidas e inamovibles, pareciendo que se transforman en varas. Ellos disimulan a la culebra alrededor suyo y por medio de actos de juegos de manos la sacan de sus vestidos como una vara rígida y recta. Y ese mismo truco era realizado por sus antepasados y parece que han tenido éxito en sus encantamientos al practicar una ilusión en los sentidos. Es decir, que este autor menciona que estos encantamientos no es que las varas se transformaron en culebras, que era un palo de madera y se transformó, sino que era una culebra rígida. No sé si algunos de ustedes han visto alguna caricatura, algún dibujo. Las culebras se ponían en posición como si fueran un bastón y luego con curva y su cabeza de ese lado. Es lo que Jason Brown menciona que eran las varas que ellos tenían. Ahora, una persona dedicada a la magia dijo lo siguiente. Walter Gibson, escritor del libro Secret of Magic, Secretos de la Magia, él dice que existe un tipo de culebra que puede ser inmovilizada al aplicar presión justo debajo de la cabeza.
Él dice que la especie particular de culebra adecuada para este truco es la naja aje o la aja, conocida así. Por su nombre, o se conoce esta culebra como la cobra egipcia. Dice este escritor. Coincido con el otro llamado Rob Robinson, un mago comediante de Tucson. Él escribió: por ejemplo, se puede convertir fácilmente una culebra en una vara por medio del mismo método que los magos modernos convierten un bastón en una flor o en un pañuelo. He visto que Alan Rasco, citando a otro mago, realizó una transformación de bastón a culebra. Créanme, eso es impresionante, dijo en 1999. El comentarista Cale y Delich, de su libro Comentario al Antiguo Testamento, ellos dicen: la milagrosa señal mencionada aquí se relaciona distintivamente con el encantamiento de serpientes que se llevaba a cabo hasta cierto punto por los Psili en el antiguo Egipto. Entonces estos comentaristas, tanto Jameson Brown, Cale y Delich y algunos expertos o practicantes de la magia, mencionan que eran trucos que se hacían domando serpientes que formaran una forma de una vara. En ciencia cierta, hermanos, nosotros no podemos saber si esto era así. La Biblia no nos da detalles, no nos dice eso, simplemente dice que Faraón llamó a sus hechiceros, aventaron sus varas, porque usa el término varas, y se convirtieron en culebras. Estando de acuerdo o no de acuerdo aún con los comentaristas bíblicos, sí sabemos una cosa: Satanás también tiene poder para engañar. No podemos ignorar que Satanás también pueda hacer algunos prodigios, algunas obras sobrenaturales. Porque este ser que Dios creó en la antigüedad, este ser que Dios creó en el principio de la eternidad, tiene poderes grandes. Es un ser grande, es una persona que tiene cierto rango. ¿Recuerda usted en el libro de Judas que dice que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, y que entonces él le dijo: el Señor te reprenda? Es decir, que este ser tiene cierto rango de poder, y aún hay arcángeles que no pueden contenerlo, necesitan reprenderlo en el nombre del Señor. Yo no dudo, no descarto que también pudiera haber sido una obra originada por el mismo diablo, no lo descarto, ni tampoco descarto las ideas de los comentaristas. Pero vamos a ver qué dijo Cristo de esto. Mateo 24, por favor, versos 23 y 24. Quiero que usted vea esta parte porque es donde vamos a aplicar esta porción de la Escritura a nuestra vida. Mira lo que dice Mateo 24, 23, 24. Aparentemente Dios va a mostrar su poder, va a mostrar su obra a todo el pueblo, pero los egipcios también hicieron lo mismo. También hicieron las mismas señales. Mira lo que dice Mateo 24, 23. Estamos ahí, hermanos. 24, 23 y 24 de Mateo. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no los creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán, ¿qué, hermanos? Grandes señales. ¿Y qué más? Prodigios. De tal manera, qué interesante ese pasaje, que engañarán, si fuere posible. Hermanos, no descartemos el poder que Satanás tiene. La Biblia de Cristo mismo dice que habrán falsos profetas que se levantarán y que incluso harán grandes prodigios, harán obras grandes, obras aparentemente sobrenaturales, y que esas obras podrá hacer que muchos, incluso los escogidos, puedan ser tentados a ser engañados. En Mateo 7, Cristo dijo: en aquel día me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, que no descartemos, hermanos, que Satanás tenga un poder también para hacer estas cosas. No descartemos que a lo mejor en esta escena los egipcios fueron influidos o fueron utilizados con el mismo poder diabólico para tratar de persuadir a Faraón y a los demás de no acercarse al Dios vivo y verdadero. Pudiera hacer, pero mis amados hermanos, Dios es un ser todopoderoso. Todopoderoso, y el poder del diablo es completamente intrascendente al poder que Dios tiene, y lo vamos a ver más adelante. Ahora,
no se centre en si ellos pudieron hacer los mismos milagros, porque la enseñanza no está ahí, sino lo que hay detrás de esa acción. ¿Por qué ellos avientan las varas para que se conviertan en serpiente? ¿Qué es lo que ellos tenían en el corazón como intención? Y para poder contestar esta pregunta, la misma Biblia no la contesta en 2 de Timoteo 3:8. Pablo nos da luz acerca del por qué estos hombres echaron esas varas para que se convirtieran en serpiente. ¿Qué querían mostrar? ¿Cuál era el propósito de hacer esta clase de acción? 2 de Timoteo 3:8, por favor. Interesante pasaje. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos cuanto a la fe. Según algunos manuscritos o la tradición judía, Janes y Jambres es el nombre de los hechiceros que aventaron estas varas. Esta escena que Pablo cita es esa escena de Éxodo capítulo 7 versículo 13. Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos hombres, hablando de los hombres de los apóstatas que vendrán en los tiempos postreros, así también se levantarán hombres reprobos, hombres corruptos, hombres que se van a oponer contra el evangelio de la gracia de Dios. Según algunos comentaristas mencionan que en la tradición judía se mantuvo el nombre de estos dos personajes, Janes y Jambres, y que estos son los hechiceros que hicieron estas acciones. Pablo toma esa referencia y dice, así como ellos se opusieron, así como ellos se resistieron a Moisés cuando él hizo esta señal, así los hombres en el tiempo postrero se van a oponer a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué ellos aventaron las varas para que se hicieran culebras? Porque ellos estaban oponiéndose a la palabra de Dios. Ellos estaban actuando en su propia concupiscencia, tratando de desviar, tratando de mostrar que el mensaje de parte de Dios era falso, y querían mostrar ellos que lo que ellos hacían o lo que ellos eran también tenían poderes sobrenaturales. Hermanos, en este tiempo Pablo advirtió que muchos falsos profetas se van a levantar para desviar la atención del evangelio. No nos sorprenda que estos falsos profetas que Cristo mencionó en el libro de Mateo 24 y que Pablo cita capítulo 3 de 2 de Timoteo vayan a tratar de hacer obras aparentemente sobrenaturales con un propósito específico: desviar la fe del mundo a seguirlos teniendo en tinieblas. El apóstol Pablo dijo que estos hombres, conforme a sus concupiscencias, dice, vendrá tiempo cuando sufrirá la sana doctrina, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así como se levantaron hechiceros para irse en contra del mensaje de Dios, de ir en contra de la obra que Dios quería hacer, hermanos, en este tiempo se van a levantar hombres que su único énfasis, su único enfoque es desviar a las personas del conocimiento del Dios verdadero. Dice 2 de Corintios, para que no les alumbre la luz de Cristo, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, hermanos. Es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué cree usted? Míreme acá. ¿Por qué cree usted que hay tanto énfasis en sanidades? Ven por tu milagro. Dale a Dios esto y Dios te llenará tus arcas de dinero. ¿Cómo le llaman? Noches de gloria o tardes de gloria. Y llenan estadios, y va toda la gente con sus enfermos, y va todas las personas creyendo que un hombre tiene el poder, que con solo le ponga la mano en la frente, esa persona se va a levantar y va a sanar de todas sus dolencias. Hermanos amados, escuche, cuando Cristo vino a la tierra, Él nos sanó a todas las personas de todas sus dolencias de toda la tierra. Es más, Jesús no sanó a toda la región de Judea, ni a toda la región de Samaria, ni a toda la región de ninguna región. El Señor no sanó a todas las multitudes de todas las regiones donde Él estuvo. Sanó unos cuantos.
¿Pero por qué Cristo no lo sanó? ¿Porque era insensible? ¿Porque no quería que la demás gente fuera sana? No, Él sanó a unos cuantos porque Él quería que el hombre le conociera a Él como el Hijo de Dios que sana el alma, que puede salvar al pecador de la condenación eterna. El énfasis del evangelio no es decirle a la gente acérquese a Dios para que tenga vida, tenga una vida abundante, venga dinero, tenga grandes riquezas. El propósito del evangelio es que el hombre sea salvo por el poder de Dios, que tengan vida eterna, que vayan al arrepentimiento, que pasen de la muerte a la vida eterna. Pero estos hombres, como estos hechiceros, a través de engaños, tratarán de desviar la atención de la verdad de Dios. Escúcheme, hermanos, no dude que Satanás tome a una persona y haga cosas que usted y yo nunca pensamos que se podían hacer, y nos lleve a pensar que todo lo que la Biblia ha enseñado es mentira. No dude que Satanás no haga esto. La Biblia habla de un anticristo. Y el espíritu del anticristo, ya está en el mundo. No es algo que estamos esperando, es algo que ya está en el mundo. ¿Cuántas personas no creen levitar, levantarse? ¿Cuántas personas no creen ver visiones? ¿Cuántas personas no creen revelar futuros? ¿Cuántas personas no creen resucitar o hacer otras cosas, otras obras? Hay gente que cree esas cosas y cree que lo puede hacer. Pero el poder del diablo siempre será intrascendente al poder de Dios. Siempre será intrascendente. Mire Éxodo 7, hermanos. Regresemos ahí. Éxodo 7. Mire lo que dice el versículo 13 en delante. Mire qué precioso texto, hermanos. Yo lo subrayé y con marcador, y me encantó ver esto. Versículo 12, perdón. Dice que echaron las varas, verso 12. Pues echó, ese es el que subrayé, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. El poder del diablo es intrascendente con el poder de Dios. Cuando Cristo murió y resucitó, devoró la serpiente antigua. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos limpiados de nuestra esclavitud, de todo pecado, y fuimos declarados hijos de Dios por el poder de Dios. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que nos salva ahora en el presente. Y es el poder que nos resucitará el día de mañana. El poder del diablo es intrascendente con el poder de Dios. Y si esto es verdad, ¿por qué vivimos como si estuviéramos derrotados entonces? Y si esto es verdad, ¿por qué muchos están esclavizados a sus propios deseos y placeres? Si esto es verdad, ¿por qué no le puede ganar la batalla al enemigo de su alma en el día a día? Si esto es verdad, la victoria es segura. Mire Romanos 8, hermanos. Mire lo que dijo Pablo. Romanos 8. Estamos aquí, hermanos. Romanos 8. Cuando estudiamos la Biblia, vamos a encontrar grandes verdades. Aparentemente es una narración común. No, hermano, no es una narración común. Hay una verdad espiritual detrás de todo esto. Y el mismo Dios que quiso darse a conocer a los egipcios y a las naciones del tiempo antiguo es el mismo Dios que quiere darse a conocer a todo el mundo, a toda la nación, a toda lengua, pueblo. No a través de una vara ahora, no a través de Moisés y Aarón ahora, sino es a través del evangelio de la gracia de aquel que resucitó de entre los muertos. Esa es la señal más grande que el mundo tiene. Una señal que el mismo Satanás jamás podrá imitar. Él no puede resucitar a nadie. Solo Dios puede hacer eso.
Romanos 8, 31 al 39, por favor. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Escucha, iglesia, hermano, anímate. Gózate, hermano. Es que estoy pasando tiempo difícil. Gózate. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que era imposible para los hombres, para Dios fue posible. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué hay por encima del poder de Cristo, de su amor? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? Tampoco. ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mira lo que dice el siguiente. Antes. ¿En qué? En todas estas cosas, tribulación, angustia, espada, desnudez, hambre, todo lo que pase aquí antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El poder de Dios es superior a estas cosas terrenales, hermano querido. Pero no solo el poder de Dios es superior a las cosas terrenales, es superior a las huestes espirituales de maldad. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, no hay un poder tenebroso, no hay un gobierno infernal que pueda arrebatarnos lo que el Padre con su poder nos ha dado. No hay. Ante el poder de Dios, el poder de las tinieblas es intrascendente. Mis hermanos, por eso un creyente no puede ser poseído por un demonio. El Espíritu Santo de Dios habita en el corazón de nosotros. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, si esto es verdad, ¿por qué estamos derrotados constantemente? ¿Por qué el cristiano dice, pastor, es que este pecado es muy fuerte? Pastor, es que esto no lo puedo resolver. Es que yo intento, mire, yo me esfuerzo. Es que yo lucho, es que yo trato. Es que yo me he esforzado, usted no sabe cuánto he querido dejar ese vicio. Usted sabe cuánto he querido dejar de ver esos videos que veo, Señor. Mire, pastor, usted sabe cuánto he dejado o he querido cambiar mi carácter. Hermano, es que el poder no está en ti. El poder no está en tu fuerza, en tu capacidad, en tu abstinencia. El poder se encuentra en el Espíritu Santo, el poder de Dios. Si vamos a hacer algo, iglesia, es con el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Es que esta ciudad no quiere cambiar, cada vez están más duros. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Sí es cierto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de Cristo, pero el Señor tiene poder para quitar esa venda de los ojos. Y te la quitó a ti y me la quitó a mí. Me perdonó a mí y te perdonó a ti. Nos rescató de la podredumbre espiritual con su poder. ¿Por qué vivir como si ese poder no fuera trascendente? Ahora, lamentablemente, aunque el poder de Dios es visto a través del Evangelio, aunque el poder de Dios ahora es visto a través de la resurrección de Cristo, muchos tienen el corazón de Faraón. Y esto nos lleva a nuestra segunda escena, una señal resistida. Versículo 13.
Dice el 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. A pesar de ser testigo Faraón del poder de Dios, quiso mantener su corazón hostil para no obedecer a lo que Dios le estaba pidiendo. Y esa frase que vimos en el 13, la vamos a ver constantemente en los capítulos posteriores. Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Yo pregunto, hermanos, ¿qué no el mundo ha visto suficientes señales del poder de Dios ya? ¿Recuerdas tú a 5,000 personas tiradas en la tierra, viendo cestas llenas de panes y peces, a manos llenas? ¿Cómo comieron? Se saciaron y todavía sobraron cestas de comida. ¿Recuerdas tú Jesús sanando a una mujer con flujo de sangre? 10 leprosos, un cojo, Bartimeo, un ciego y más personas. Primero 5,000 y luego 4,000 o al revés. Viendo las obras de Dios. Y todavía esa turba enardecida gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Qué no el mundo no ha visto ya suficientes señales de parte de Dios de que Él es el Hijo de Dios que habría de venir? ¿Qué no el mundo no es testigo ya de la señal más grande, una tumba completamente vacía? Sin embargo, a través de los años y de los siglos, el hombre se ha resistido. Y mira, hermanos, escuche, usted y yo, en algún momento de nuestra vida, nos resistimos al Evangelio. Aquí hay varias personas que no fueron salvos la primera vez que les predicaron. Tuvieron que pasar tiempo. Si nuestro corazón se ablandó, si nuestro corazón se persuadió de pecado, es porque la salvación es la obra de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero el mundo, a pesar de ver todas estas cosas, a pesar de saber quién es Cristo, a pesar de conocer acerca de la obra más grande, y recuerde usted cuando los fariseos se acercaron a los israelitas, dijeron: Señor, danos en ti señal, queremos ver en ti señal. Y Cristo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero hay una señal que van a ver, que así como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así el Señor estará, el cuerpo del Señor estará en el corazón de la tierra, pero al tercer día se levantará. ¿Quieres que te dé una señal? Mi señal es que estoy vivo y que estoy sentado a la diestra del trono de Dios. Y el mundo sabe eso. Hermanos, ¿no lo supieron Anás y Caifás cuando tuvieron que sobornar a los soldados para que se fueran y inventaran que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Cristo? ¿Que ellos no lo vieron, no lo supieron? Claro que lo vieron, lo sabían. Sin embargo, el hombre ha endurecido su corazón. Pero mira, hermanos, a pesar de que este mundo perdido sigue endureciendo su corazón con el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios librará a su pueblo usando aún la maldad del mundo para mostrar su gran poder y su gran gloria. ¿Sabe cuándo sucederá eso? Cuando Cristo venga por segunda vez. El mundo, a través de una gran tribulación, cual no la ha habido antes, conocerán el poder del Dios vivo, que muchos de ellos, como Faraón, tanto han rechazado. Mis hermanos, o querida persona que usted está aquí, Faraón endureció su corazón porque no creyó a la obra de Dios. Usted, mi amigo, endurecerá su corazón para no creer a la evidencia más grande del poder de Dios.
Usted que está sentado en estas bancas, ¿seguirá manteniendo ese corazón endurecido e incrédulo ante el destello y la evidencia del poder de Dios en la obra de Cristo, su Hijo unigénito? Querida iglesia, todo el mundo un día sabrá que Jesucristo es el Señor. Pero para muchos de ellos será demasiado tarde. Pero para ti y para mí, quiero concluir con esto, para ti y para mí, hay una fuente inagotable de gracia para poder vivir mientras estamos en esta tierra una vida de victoria y llenos del poder de Dios. Porque tú y yo tenemos en nuestro ser algo que los antiguos no tenían. Tú y yo tenemos en nuestro corazón, habitando en nuestro interior, algo que los antiguos tenían o disfrutaban un momento, pero se iba. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si no hemos vivido una vida de poder es porque nosotros no nos hemos dado cuenta de la grandeza, del poder, de la majestad de lo que hay en nuestros corazones. Somos tan soberbios, tan orgullosos, tan descuidados en nuestra vida que andamos viviendo, queremos vivir más bien la vida cristiana en nuestra propia carne. Hermanos, en nuestra propia carne es imposible ganar las batallas espirituales. Pero con el poder de Dios de nuestro lado, todas esas victorias están garantizadas. La batalla más grande ya está ganada. La guerra ya está ganada. Pero hay que llevar a cabo batallas momentáneas. Hay que llevar batallas, guerras pequeñas, porque la grande ya está. Cristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Amados hermanos, amada iglesia, estamos enfrentándonos a huestes espirituales de maldad. Estamos enfrentándonos ante prodigios y señales diabólicas, engaños del diablo amando poder. Es impresionante. Yo la verdad no lo entiendo. Yo la verdad quiero intentar entenderlo. Será porque el Espíritu Santo mora en mi corazón, pero yo no entiendo cómo hay gente que está congregándose en lugares pseudocristianos, dando todo su dinero, dando todos sus bienes, haciendo lo que se les dice que hagan, con los ojos cerrados, como si fueran un ganado, que escuchando la voz de un pastor, como si eso fuera seguro. Ni evidencias tienen, ni pruebas tienen de lo que se les ha dicho. Y yo no entiendo cómo esa gente va caminando en ceguera, cómo se postran ante monos, ante ídolos, ante imágenes, cómo creen todas las mentiras que se les ha inventado de diferentes religiones. Yo humanamente hablando no me lo explico, pero ¿sabe qué? Detrás de ellos está el poder engañador del diablo. Pero el evangelio, que es el poder de Dios, quita la venda que el diablo tiene. El poder de Dios por medio del evangelio nos pasó de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Ahí está el poder de Dios, que derrocará y derrotará todos los poderes malignos que hay en la vida de un incrédulo. Y que así como nosotros pudimos ser libres de la esclavitud del pecado, otros también puedan serlo. Amada iglesia, Dios empezará a mostrar su poder aquí en este pasaje, y lo empezaremos a ver. Pero yo pregunto aquí, ¿habrá algún faraón ahorita endurecido? Mis hermanos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Dios, gracias por tu palabra en esta tarde.